Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Hoy 23 de julio del 2023 a las 10:43 de la tarde. Los saluda Julián Giraldo, gestor y analista técnico de la empresa Quantum Group. Bueno, aunque un poco tarde, chicos, chicas, no pudimos hacer el cierre del viernes, por lo tanto vamos a hacer la apertura del lunes. Listo, la idea es que no se pare con el análisis tanto del cierre como de la apertura del mercado. Listo, vamos a arrancar con lo más importante a nivel geopolítico, macroeconómico y técnico de la actualidad para poder reconocer e identificar diferentes oportunidades que podamos tener en el mercado, tanto en bolsa, tanto en Wall Street como en los sectores de las materias primas, como en el dólar americano y sus correlacionados. Y bueno, ¿por qué no ver la posibilidad del Bitcoin? Por ejemplo, si nosotros arrancáramos por el lado del Bitcoin, ahorita dejando un poco de lado la principal clave de la semana, que es la reunión de la Reserva Federal. Sí, una Reserva Federal que va a tomar la decisión de seguir subiendo o pausar los tipos de interés, tal cual sucedió en junio. ¿Sí? Si se llega a experimentar una pausa por parte de la Reserva Federal en la reunión del miércoles 26 de julio, pues las bolsas podrían descontar un muy buen rally alcista, teniendo y acompañadas también por parte de la tendencia. Pero bueno, vamos primero a ver el Bitcoin. Es un gráfico muy interesante que quería mostrarles desde hace unos días y a los cuales se le ha venido haciendo seguimiento, por ejemplo, en el canal personal mío de TikTok, en el que pues los invito a que también me puedan seguir, en donde realizo diferentes posts de diferentes clases o incluso pues las partes de YouTube. Bien, y pues igualmente también le voy a añadir un contenido diferente. Bueno, pero bien, ¿qué tenemos a nivel técnico por el lado de Bitcoin para de esta manera iniciar de una forma diferente o con un activo diferente, aparte de lo que es Wall Street y el dólar americano? Igualmente también los vamos a ver. Bueno, ¿qué teníamos en el Bitcoin? Fíjense cómo el Bitcoin a nivel técnico, chicos, chicas, obviando todo el tema de la CBDC y todo este tema que todavía sigue siendo revuelo por la parte macroeconómica a largo plazo, y que es algo que realmente puede tener dos efectos en la principal criptomoneda del mundo como lo es Bitcoin, y es o derrumbarlo o incluso darle más valor. Eso ya depende también pues de la cantidad de volumen que se vaya moviendo en la criptomoneda en el proceso de los días, recordando también que en el año siguiente, 2024, es el siguiente halving del Bitcoin. Y fíjense cómo Bitcoin en el proceso de sus halving pues siempre tiene un bull market bastante interesante, ¿sí? Siendo el último el del año 2020. Bien, pero ahora, viendo el punto técnico, fíjense en el patrón que realiza BTC desde que rompe el mínimo del máximo decreciente, de los 18.119 puntos. Ahí podíamos tener en cuenta la teoría del impulso primario, un impulso primario que de todas maneras tenía que tener puntos de oxigenación podía tener puntos de oxigenación en los 20.420 o incluso 24.139 dólares por BTC. Sí, para que pudiéramos continuar con la estructura bajista. Sin embargo, no lo hizo. Por el contrario, fue perdiendo ya niveles muy importantes luego de que intentó vulnerar el nivel de los 25.208. Fíjense en este patrón tan interesante que vuelve y genera. Teníamos aquí también un impulso primario que es oxigenado en esta zona el 10 de marzo del año 2023 y genera un siguiente impulso mayor, teniendo el primer máximo acá, los siguientes máximos en los niveles de los 29.271 y 28.965 y el último máximo en los 29.701, para después cambiar su respectiva estructura, meternos en una estructura bajista del mediano plazo, pero oxigenar este impulso primario y nuevamente realizar el mismo patrón, un patrón que vulnera en 3 ocasiones el máximo de los 29.704 y en estos momentos se encuentra amenazando bastante la zona de los 29.442. Ese es un nivel que, si lo vemos en la temporalidad intermedia, vemos que si lo pierde, pues podríamos considerar una estructura bajista, una fractalidad bajista que nos lleve hasta la zona de los 27.223, 26.821, que al mismo tiempo pasan a ser
una perfecta buy zone o zona de compra para volver a incorporarnos en un nuevo impulso alcista para Bitcoin. Sí, es bastante interesante. De todas maneras tenemos que tener en cuenta que si BTC llega a perder, espérenme, esto es H4, tenemos que tener en cuenta que también que si Bitcoin llega a perder el nivel de los 24.794, seguramente de él se apoderará nuevamente el mercado bajista y empezará a liquidar las deudas tanto en los 24.395 como en los 18.530, en donde en diferentes ocasiones les he podido demostrar cómo funciona el sistema áureo y pues la eficacia que tiene al momento de marcarnos deudas de Fibonacci, ¿no? También sin decir que pues son imbalances y son puntos que el mercado tiene que volver a rellenar. Ahora, a nivel de chartismo, la pérdida de este canal, que es un canal creado o en el que se encuentra encerrado el precio desde exactamente 23 de junio del año presente hasta la fecha actual, o bueno, exactamente el canal es roto el 17 de julio, podíamos buscar una oportunidad de venta con este retest, ¿sí? Incluso ahorita actualmente, si se hubiera querido tomar la última oportunidad, ya la venta realmente pues está muy lejos. Estaríamos manejando un stop técnico, ¿sí? Un stop de un 1.54%, pero estamos hablando de un take profit de un 10.96%. ¿Sí? Entonces pues la gestión de ratio riesgo-beneficio es muy buena. Vemos también cómo sale de esta consolidación creada en ese mismo canal, ¿sí? Diferentes manipulaciones, aunque pues todavía no tenemos nada claro desde mi parte, mi punto de vista. Ahora aprovecho, ya que estamos hablando de ideas de trading, recuerden que en ningún momento esto intenta hacer una asesoría de inversión, simplemente nuestro panorama y un poco de nuestra forma de trabajar. Desde Quantum Group y Euro International School no nos hacemos responsables por ninguna pérdida o ganancia que ustedes tengan simplemente por ver un video en YouTube. Bien, ahora volviendo al tema, vemos como el precio de todas maneras cumple con las reglas matemáticas de una con las reglas matemáticas no, sino con las reglas básicas de una tendencia, y en este punto se encontraba en una tendencia alcista, pero encerrado en un canal, ¿sí? Dependiendo de por dónde salía, pues podíamos nosotros tomar la decisión de seguir comprando, seguir vendiendo, pero el volumen de ventas es demasiado fuerte y la idea que estamos dejando a continuación tiene bastantes posibilidades de salir positiva, y acá en estas zonas, según cómo reaccione el precio, poder volver a buscar unas compras al mismo tiempo pues de este impulso primario. ¿Sí? Vamos a marcarlo bien. Teniendo en cuenta que ese imán a veces no funciona muy bien, que digamos. Bueno, las compras ideales se encontrarían más, yo las estaría buscando realmente, bueno, en el entorno de esta media, o para ser un poco más precisos con la información de Fibonacci, en el nivel de los $26.272 por Bitcoin. Ese sería realmente la zona o la última zona en la que yo buscaría compras, siempre y cuando el Bitcoin no pierda el nivel de los 24.752, como ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces tenemos el impulso primario de la fecha del 15 de junio del presente año. ¿Sí? Esa va a ser nuestra zona a vigilar en los siguientes días, y ya en el corto plazo estamos hablando, bueno, de esta fractalidad, tenemos pues esta oportunidad de poder vender y aprovechar un patrón parecido a este o parecido a este. Bien, parecido desde el 21 de febrero hasta el 10 de marzo y también del 13 de abril hasta el 14 de junio. Bien, veremos cuánto tarda posiblemente la caída y poder volver a comprar como mínimo a zonas de los $42.219 por BTC. Listo, ahora sí, si nos vamos al dólar americano para ver los correlacionados, el oro, y ya de ahí pasar a la bolsa como el SP500, vemos como el dólar americano en estos momentos se encuentra en una corrección. Esto es una corrección totalmente sana, ¿sí? Después de haber perdido por completo el nivel de los 100.83, saliendo de esa consolidación, teniendo en cuenta que el precio pues también había perdido el nivel de los 105.66. Para los seguidores más fieles del canal se podrán haber dado cuenta que nosotros habíamos mencionado que el dólar se encontraba en una consolidación en el largo plazo. En el mediano y corto plazo nos daba pistas de una salida de esa consolidación por la parte alcista. Sin embargo, nunca fue capaz de superar el nivel de los
105.11, 105, 104.97. Al no haber sido capaz de superar esa zona, pues nosotros estábamos buscando la liquidación. Sí, esto también está en videos previos de la zona de los 104.27. Ahí llegó, ahí se frenó el precio. Bien, recuerdo mucho que esto se dio en una clase con uno de los chicos y con Carlitos, en la que esperábamos ahí. Bueno, el dólar nos hizo diferentes trampas, o bueno, siguiendo la estructura. Al momento de que el dólar también se posicionó por encima de los 102.82, tenían muchas posibilidades de empezar a ser alcistas. Incluso en este fractal también que realizó aquí, pues teníamos también bastantes posibilidades de que el dólar no iba a seguir cayendo. Al momento de que nos genera dos mínimos y vuelve a posicionarse por encima del mismo. ¿Qué hace? Bueno, Oxigena no es capaz de posicionarse por encima de los 103.75. Es el mismo patrón que nos realiza en esta zona. Fíjense, no es capaz aquí, por el contrario comienza un sesgo bajista, pero ya al momento de perder los 100 puntos cambia por completo el panorama y nos vuelve a sumergir en una tendencia del mediano y corto plazo bajista. ¿Por qué del corto y mediano plazo? Porque en el largo plazo, si nosotros vemos bien el dólar americano, se encuentra en una corrección de todo un impulso primario que tiene inicio el 12 de febrero del 2018 y que en estos momentos se encuentra cerca a la segunda zona de interés en los 98.28. ¿Sí? Vamos a estar muy pendientes porque aunque la estructura es bajista, esta semana no es normal, como dice José Luis Cava, no es una semana normal, o por lo menos no lo es hasta que pase el día miércoles. Si ya el jueves y viernes podemos especular una mejor guía, pero dependiendo lo que pase por el FOMC y después en la rueda de prensa de Jerome Powell, nosotros podemos tomar una decisión de que si Powell da la sorpresa de subir más los tipos de interés, seguramente el dólar generará mayor rentabilidad, y aunque posiblemente no logre superar máximos, ¿sí? Porque si realmente quisiéramos considerar un cambio de estructura, el dólar tiene que perder el nivel de los 104.71 de una manera alcista. De lo contrario, simplemente se encuentra en una oxigenación normal de todo un impulso primario que nos podría llevar a zonas de los 102.16. Si quisiéramos verlo con un poco más de exactitud, pues bueno, vamos a verlo. Vamos a ver qué zonas tendría. Y bueno, fíjense en el dólar en estos momentos de este nuevo fractal que realiza. Tiene deudas en los 102.72. Hasta ahí podría llegar un posible retroceso. Entonces vamos a estar bastante pendientes de este pullback que presenta el dólar americano desde el 14 de julio. Bien, es muy importante porque nos puede meter en un retroceso más profundo en sus correlacionados. En el corto plazo se encuentra haciendo una estructura alcista también, de igual manera, bien, con sus respectivos máximos crecientes, ¿sí? Y hasta el momento la zona a vigilar, que si el dólar llegase a perder de esta estructura, nos metería nuevamente en un sesgo bajista y nos daría un poco más de confianza con las compras que por ejemplo mantenemos en otros activos como el oro, la plata o los correlacionados con el dólar. Serían los 100.72. Si ese punto se pierde, pues seguramente adquirirían nuevamente mayor fuerza los vendedores y el dólar seguiría cayendo. Si no, pues mantendríamos todavía un sesgo alcista, posiblemente hasta la zona de los 102.77, o incluso también tenemos o vemos diferentes vacíos que el precio deberá o debería, o en los que debería más bien tener reacciones, tales como los 101.74 o los 102.28. Esas zonas en el corto plazo serían bastante interesantes para una reacción del dólar a la baja. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, vamos a ver el oro antes de pasar a los correlacionados, teniendo en cuenta que es un activo que tenemos en nuestro portafolio y que no le hicimos seguimiento en el último video. El oro enfrenta un movimiento muy interesante, señoras y señores, chicos y chicas, teniendo en cuenta que la pérdida de los 1.969 dólares por onza nos sumerge en la posibilidad de una estructura, o bueno, en una estructura del mediano plazo bajista, ¿sí?
con deudas en los 1877 y 1850 dólares por onza, en donde podríamos esperar un retroceso o un pivote bastante interesante, teniendo en cuenta que posiblemente acá hay un fuerte volumen que provoca el rompimiento de la zona de los 1959 y al mismo tiempo el rompimiento de los 2009 dólares por onza, en el proceso en el que se encontraban quebrando bancos de la talla de First Republic Bank o Silicon Valley Bank en los Estados Unidos o de Credit Suisse en Suiza, ¿sí? Si el oro llegase a perder los 1806, bueno, tendríamos todavía zonas de compra en los 1759 y 1704. Si el oro todavía seguiría manteniendo o conservando su estructura alcista, siempre y cuando no pierda el nivel de los 1614 dólares por onza. Bien, al corto plazo, ¿qué tenemos? Bueno, al corto plazo, al mismo tiempo como tenemos una estructura bajista, en el mediano plazo, lo ven, que está estructurando un impulso primario como siempre lo hace. Fíjense, ya llegó a la primera zona de interés. Sin embargo, a nivel estructural ha perdido un nivel muy importante o ha intentado vulnerar un nivel muy importante como los 1983 dólares por onza. Eso no es bueno, no debería ser positivo para los vendedores y podríamos estar frente a la posibilidad de un nuevo alto en el oro y posiblemente un último alto para de ahí se originar el impulso bajista parecido a este. Bien, sin embargo, ¿qué podemos hacer entonces en el oro en el corto plazo? Incorporarnos en las compras, ¿de acuerdo? Siempre y cuando el oro, permítanme, entonces, listo, siempre y cuando el oro no pierda este nivel, el nivel de los 1945, nosotros podemos seguir buscando la posibilidad de las compras. ¿De acuerdo? Como se dan cuenta, pues bueno, ya ha mitigado la deuda que dejó del último impulso en los 1964 y 1957, en donde ustedes se pueden dar cuenta cómo realizamos una idea de compra con un riesgo de 180 puntos de stop loss y un beneficio de 374 puntos, más o menos 1 o 2. Bien, y de ahí volveremos a buscar ventas. Este es el escenario que tenemos en el oro, es un escenario bastante interesante. ¿De acuerdo? Tenemos ya un impulso oxigenado, tal cual posiblemente realiza el patrón aquí. Aquí también teníamos un quiebre, pero tuvimos la oxigenación. Permítanme, si el impulso primario tuvimos la oxigenación en ese punto. No es del impulso primario, pero sí es de uno de los impulsos secundarios. Ahí lo tuvimos, ahí se compró y de acá se sacó un muy buen beneficio la semana pasada. Bien, entonces eso es lo que tenemos en el oro. En el oro seguiríamos esperando todavía posibilidades de compra. Bien, si el oro llega o es capaz de posicionarse por encima de los 1973 dólares por onza, las compras adquirirían muchísima más confianza. Bien, para las personas que somos swing traders o position traders. Bien, ahora sí, los correlacionados, tenemos al euro dólar, un euro dólar que igualmente se encuentra en zonas de compra. Si nosotros quisiéramos, o bueno, si el dólar adquiere mayor relevancia en esta semana, vuelvo y les digo, todo lo va a marcar Jerome Powell con la reunión, con la conferencia de prensa y bueno, antes de eso pues el dato. Según el dato serían las palabras de Powell. Bien, determinaremos cómo es, porque a veces sale el dato y Powell lo voltea todo con lo que dice. Bien, ¿cuáles son las zonas ideales de compra en el euro dólar en el mediano plazo? Bueno, como lo ven marcado en el gráfico, tenemos la zona de los 1.10 y de los 1.09. La pérdida de los 1.08 significaría o metería al euro dólar en un riesgo bastante alto de que comience a perder esos niveles y toda esa recuperación que he tenido desde septiembre del año pasado comience a mermarse y simplemente a oxigenarse. Bien, pero vuelve y juega. Estamos todavía en escenarios de compra de todo un impulso secundario. Lo tenemos ya en nuestro segundo punto de interés. Podría hacernos un nuevo mínimo más. Si no tenemos un patrón como tal de confirmación para poder entrar en el mercado del euro dólar, incluso en más cortito plazo, seguimos en una estructura bajista. Posiblemente el nivel de los 1.11 no sea respetado y podamos verlo incluso en niveles como los 1.10. ¿Sí? O incluso como lo vemos aquí marcado, niveles de los en niveles de los 1.10 o 1.09, siendo pues la oxigenación de todo este impulso primario. ¿Sí? Ahora, por parte de la libra dólar sí tiene una tendencia
algo más interesante, aunque estamos ahorita en un pullback bajista, es verdad, y ha perdido niveles muy importantes. Esto lo tenemos en clase con uno de los chicos también, como los 1.29 y los 1.29.75, para meternos en un sesgo bajista. Fíjense, cumple con las características de una estructura bajista. Sin embargo, la libra esterlina en estos momentos también tenemos una idea de compra aquí al cierre de los 1.28, un stop técnico y bueno, un take profit como mínimo que nos ayude o que nos guíe a la liquidación de ciertos objetivos de este fractal bajista, siendo el último en los 1.35. Estamos hablando de un riesgo de 115 puntos para ir por un beneficio de 647 puntos en la libra esterlina, siempre y cuando la libra esterlina en el corto plazo no pierda este punto en donde se encuentra el stop técnico en los 1.2745. Nosotros seguiremos viendo las compras. Bien, a nivel de largo plazo, bueno, la pérdida de los 1.25 ya significarían algo demasiado peligroso para la libra esterlina y nos meterían en la posibilidad de una oxigenación de todo un impulso primario como mínimo a los 1.17. Sí, bueno, la libra esterlina de todas maneras es bastante traicionera, o lo ha sido a nivel técnico en dos ocasiones. Aquí en marzo, al momento de haber vulnerado los 1.18, vuelve, se posiciona por encima de los 1.21 y al final de cuenta termina superando el máximo de los 1.26. ¿Sí? Luego vuelve, rompe esos mínimos importantes. De todas maneras, lo que estaba haciendo era oxigenar impulsos primarios. Como este de aquí, y continuar con su estructura alcista. Bien, eso es lo que pues al final de cuentas ha estado haciendo la libra esterlina. Bien, y acá seguramente lo volverá a estar haciendo. Bien, entonces la estructura actual es alcista. Nosotros debemos añadirnos a las compras. Tenemos mayores posibilidades de salir en positivo en las compras que en las ventas. Y ya por último, viendo los índices como el SP500, lo mismo, tenemos una clara estructuración alcista. Sin embargo, debemos ir con muchísimo cuidado porque tenemos la posibilidad de una corrección. Permítanme, quito esto. Tenemos la posibilidad de una corrección muy fuerte a los niveles de los 4.182 y 4.116 puntos. Para de ahí pues tener una clara oxigenación de todo este FOMO experimentado desde marzo con el tema de la inteligencia artificial, la quiebra de los bancos. Imagínense, estaban quebrando bancos por todo el mundo y las bolsas hacían máximos. ¿Por qué? Porque descontaban que la Fed y los bancos centrales, como el Banco Central Europeo, iban a frenar su agresividad porque allá habían perjudicado a uno de los sectores más importantes, como el sector de la banca. ¿Sí? Desde aquí no experimentamos una corrección saludable, por así decirlo, y por el contrario vemos el rompimiento de los 4.329. De todas maneras, la resistencia de los 4.638 tendría que significar una resistencia importante. ¿Listo? En el corto plazo, o en el mediano plazo, estamos esperando también, si se llegase a perder el nivel de los 4.518, todavía posibilidades de compra en los 4.460 o 4.431 para comprar ahí o para vender hasta estas zonas de acá o incluso un poco más abajo, pero pues de una manera un poco precisa, como lo podemos hacer con Fibonacci. Esta es la zona ideal para comprar. Ya la pérdida del nivel de los 4.377 nos pone en la posibilidad de repetir patrones parecidos a estos. ¿Sí? Desde que el precio comienza con su sesgo alcista, tuvo dos ocasiones en las que nos da la oportunidad de tener muy buenas ventas y al fin y al cabo simplemente oxigenar los fractales mayores. Miren, estamos impulso, bueno, prácticamente estamos en el SP500, es así, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Acá tenemos todo un impulso, bueno, prácticamente acá rompe, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso.
¿verdad? Con sus diferentes fractales. Pero desde acá, desde el 10 de marzo, desde los 3801, el precio no nos ha ofrecido ninguna oportunidad sana o confiable para poder tomar en cuenta que es una estructura saneada. ¿Listo? Entonces, esta semana seguimos esperando compras. Si todo sale bien referente al dato que estamos esperando de la Reserva Federal y la pausa que creemos va a hacer por la caída de la inflación, pues podemos seguir tranquilos con las compras. De lo contrario, pues bueno, debemos seguir haciendo seguimiento. Se nos queda por fuera el petróleo, pero pendientes con el tema del petróleo. La decisión ahora sí de Rusia junto a la OPEP de la disminución de la producción, y el petróleo a nivel técnico rompiendo la barrera de los $76 por barril. Mucho cuidado, porque eso puede significar un repunte para la inflación, una segunda ola inflacionista, y la posibilidad de que Powell considere eso como algo negativo, no se quiera arriesgar y continúe con la subida de tipos de interés. Bueno, chicos, chicas, eso sería todo por mi parte en la noche de hoy. Recuerden que si les gustó el video nos pueden ayudar con un like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las actualizaciones diarias que subimos a nuestro canal de YouTube. Bueno, diarias no, ahora son semanales. Les habló Julián Giraldo, muchísimas gracias y hasta luego, que estén muy bien.